Bueno, habrán visto a Cato, ¿no? Lo han conocido a Cato, ¿no es cierto? Han recibido los newsletters con las aventuras de Cato. Así que bueno, la última aventura de Cato que fue que viajó a 9 de julio para ver cómo estaba funcionando esta cuestión del código de barras. Pero yo hoy quiero ser muy breve porque realmente la parte interesante es lo que va a decir Silvina y después los comentarios de Takao. Pero quiero hacer un comentario respecto a lo que les enseñó Cato, porque les pido que presten mucha atención, porque a pesar de que el personaje pretende ser gracioso, no sé si lo es, a pesar de que el personaje pretende ser gracioso, está diciendo cosas que son de primordial importancia para que la implementación de Kaizen o Lean Manufacturing sea adecuada. Entonces les repaso. Primero había esta cuestión de la actitud, ¿se acuerdan? La primera aventura de Cato fue con el tema de la mentalidad, un buen mindset. Este buen mindset tiene que estar acompañado de una aplicación de este mindset y todo esto tiene que estar a su vez acompañado por un espíritu positivo. Esa es una condición previa. Si no tenemos este espíritu preparado de esta manera, no va a andar lo demás. Va a ser hacer cosas, bueno, capaz que imitar alguna cosita, capaz que nos sale mejor, capaz que nos sale peor, pero nunca nos va a salir con la efectividad y con la eficiencia que si le ponemos estas tres cosas de las primeras que dice Cato. No lo voy a repetir, pero lo tienen en su newsletter. Y si no lo tienen, me escriben que les mando el link a todos los newsletters. Muy bien. La siguiente aventura de Cato fue respecto de lo que eran 3 niveles de comprensión de Kaizen. El nivel generativo, el nivel estructural y el nivel descriptivo. Entonces, ninguno de estos 3 niveles lo podemos soslayar. Todos estos niveles son necesarios. Por ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento, un SOP, ¿no es cierto? Hola Grace, ¿cómo estás? Si vamos a hacer un SOP, eso es netamente nivel descriptivo, porque estamos describiendo exactamente cómo se debe realizar una tarea. Si estamos estudiando un organigrama, por ejemplo, o estamos estudiando la comunicación en distintas áreas de la empresa, por supuesto que estamos haciendo nivel estructural y funcional. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar el nivel superior que gobierna todo esto, que es el nivel generativo. Entonces, este repaso no es solamente para hacer tiempo mientras siguen viniendo nuestros invitados, ¿no? Sino que es porque es de fundamental importancia para el tema de hoy. Uno de los principios, o sea, de las cosas que están a nivel generativo, es la producción en flujo. Hacer producción en flujo es mucho más difícil de lo que a uno le puede parecer. Hacer producción, ya lo van a ver, ya que hoy Silvina va a testimoniar esta cuestión. Entonces, en ese sentido, el código de barras es un método una herramienta de inmensa ayuda para justamente poder aplicar este principio generativo a un nivel operativo real y concreto, ¿cierto? Así que bueno, el código de barras es una herramienta, un método de trabajo, un recurso que está muy subutilizado en general. Ustedes vieron que Cato lo que decía es que no es algo para el supermercado nada más, o para ver si un camión está acá o allá, o si cuál es la fecha de vencimiento de un producto. Código de barras es muchísimo, muchísimo más que eso, justamente es un aliado fundamental para hacer Lean Manufacturing con la tecnología de bajo costo del siglo XXI. Bueno, dicho esto, los invito a repasar las enseñanzas de nuestro profesor Cato
Y ahora sí, le cedo la palabra a Silvina, que nos va a contar. Hola Silvina, muchas gracias de nuevo por acompañarnos desde 9 de julio. Te pido que te presentes así y brevemente y que empieces a contarnos lo que nos querés contar. Bueno, gracias Pepe, muchas gracias por este espacio. Siempre disfruto mucho del Kaizen Club. Ahora de forma virtual, es la primera vez que estoy presentando así de forma virtual. Y bueno, y me alegro mucho que haya tantos participantes porque realmente el tema de hoy es muy interesante. Yo les voy a contar una experiencia de una empresa que es una pyme argentina, con mentalidad argentina y integrantes argentinos, con el gran privilegio y honor de haber sido instruidos por Takao Kasahara. Así que ahora les voy a poner mi presentación. A ver, aguárdenme un minuto. A ver cómo era esto, parate que no lo estoy encontrando en la ventana. Ahí está. Díganme si se ve. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Ahí empieza. Ahí Bien. estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a contar rápidamente a los que no conocen la empresa. Nosotros fabricamos maquinaria agrícola desde el año 73, que fue fundada la empresa por mi padre y otros socios. Yo soy segunda generación, una empresa familiar. El rubro es maquinaria agrícola, tenemos presencia en más de 20 países y hay más de 100 productos entre fertilización, enificación, desmalezado y economías regionales que serían, por ejemplo, lo que es la horticultura o, bueno, el tema de la vinicultura, bueno, esas economías regionales que hay en las provincias que requieren productos especiales. También tenemos para ese tipo de empresas. Bueno, dicha un poco el rubro de la empresa para que se ubiquen, les voy a empezar a contar cómo nació el proyecto del Código de Barras. Bueno, nosotros trabajamos con Takao desde el año 2015 y fuimos preparando, como ya conté en otras presentaciones, la empresa para poder trabajar máquina por máquina. Llegó un momento en el que Takao nos pidió que incorporemos código de barras. Acá se puede ver la fecha, esa es letra y puño de Takao, donde ven el rotafolio, que él cuando viene nosotros usamos un rotafolio para que nos quede cada visita documentada y poder después revisarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Acá se los pongo para el uso del código de barra. Bueno, la información necesaria que debe haber es la fecha de generación de la orden de producción, el número de piezas que van a ser procesadas y la materia prima. Eso es fundamental, ¿no? Y después yo marqué en negrita las palabras que me parecía que eran las más importantes dentro de las otras instrucciones, ¿no? Un instructivo de la tarea. El operario tiene que saber en esa hoja de ruta qué tarea tiene que hacer, ¿no? Entonces, identificación de la tarea y de la pieza, o sea, la pieza tiene que estar codificada. Tiene que saberse el ruteo de la pieza, o sea, después que yo la hago, ¿a dónde va? ¿De dónde viene? Eso es muy importante también. ¿Quién hace la tarea? Porque Perdón, también... hay una persona que empezó a hacer una presentación. Cuidado, cuidado con eso porque... Ah, yo no lo veo, yo veo lo mío nada más. Ya está, ya no hay problema. Ok, Perdón, es una sí, sí. interrupción. Bueno, y después tenemos que saber también qué máquina herramienta hace la tarea, ¿eh? Porque con todo esto es lo que vamos a necesitar para empezar a recabar información. Por supuesto que esta clase duró un par de horas, yo lo resumo muy cortito acá. Entonces, a partir de esa explicación, después tenemos este homework que era el inicio para empezar a comprender cómo funciona el código de barra, porque obviamente lo primero fue como, esto es muy caro, o es muy complicado, o por dónde vamos a empezar, o cómo lo hacemos, tenemos que contratar a alguien. Y no, Takao fue muy claro. Él dijo, lo primero que tiene que hacer es implementarlo en el área de repuestos, que son estanterías con piezas como si fuera un supermercado. Y me dijo, y te tenés que encargar vos, Silvina, así, directamente. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, conozco lo básico que conocemos todos de cómo usar una computadora, un Excel, bueno, las cosas
básicas que uno usa en el trabajo, ¿no? Pero no tenía ni idea de código barras, y para mí era como un desafío enorme, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, o sea, tenía que aceptar el desafío y empezar a aprender de cero. Entonces, bueno, acá nos dejó los lineamientos de cómo había que hacerlo, y con esto empezamos a trabajar. El viaje lo hace cada 3 meses, entonces de un trimestre al otro yo tenía que tener, por ejemplo, como dice, punto 1, poner código de barra en todos los repuestos. Hacer un mapa del proceso de los repuestos. Después dice, ¿qué dice? PO, ¿qué era, Pepe? ¿Vos te acordás que no me acuerdo? ¿Cómo? PO, ¿qué significaba? Bueno, estoy tratando de listar lo que dice Takao en el... No se ve bien, se ve muy chiquita la presentación. Yo no sé si... ¿Por qué? Yo la veo pantalla completa. Puede ser purchase order. Tenés razón, sí, es verdad. Bueno, después dice, habla del proceso. Bueno, no les quiero entrar en todo, pero acá estaba cómo hacer una codificación en las estanterías. Cada pieza tenía que tener su ubicación fija y predeterminada, cómo hacer la recolección, cómo hacer el empaque y cómo hacer el despacho. Esa era la tarea expresa que había quedado escrita y que nadie podía eludir. Así que me puse manos a la obra y la primera información que hicimos fue recabar información del sector tal cual estaba. Entonces, el sector tenía en ese momento 2 personas trabajando con más de 20 años de experiencia en la empresa, lo cual es una gran ventaja, pero a veces suele ser una trampa. Y quiero que lo interpreten bien porque el otro día dije algo en otra charla y fue un poco mal interpretado por una persona. La experiencia a veces nos juega en contra porque nos limita en el crecimiento, porque como ya lo sabemos hacer, lo hacemos siempre igual. ¿Y qué pasaba en este área? Esas 2 personas conocían de memoria la ubicación de todas las piezas y ellos solamente iban y la agarraban, pero a veces faltaba uno o se iban de vacaciones o lo que fuera y nadie más podía hacer nada en el sector. Entonces, toda esa ventaja de la experiencia se vuelve una terrible contra cuando la persona que tiene la experiencia no está. Entonces, cuando yo hablo como algo negativo de la experiencia, me voy a referir a eso, para que lo tengan claro de ahora en adelante. Había más de 20.000 ítems, lo cual es muchísimo. Imagínense cualquiera de ustedes que entre a ese almacén, por más ordenado que se ve, y yo les diga, bueno, tráeme la correa de no sé qué, o la cuchilla, o no sé, o el bulón. Imposible encontrar, ¿no? Y los stocks de las piezas se calculaban también con la misma experiencia de esa gente, que por ahí decía, bueno, de este bulón vendemos, no sé, tantos en temporada, entonces tengo que tener 50. Y así se hacían los stocks, solamente con experiencia. Bueno, eso es muy bueno, pero ya les digo, es muy difícil de ser reemplazado por otra persona que no tiene la experiencia. Entonces, los primeros pasos fue, siguiendo las instrucciones de Kasahara que les mostré, identificar con código de barra cada una de las piezas almacenadas. Como se ve ahí, la primera etiqueta de código de barra era muy rudimentaria. Tenía solamente el código de la pieza y el código de barra para poder identificarla después con el lector. Entonces, Silvina, discúlpame que te voy a interrumpir. Takao nos pide que apaguemos las cámaras, sí. Así que queda solamente la cámara de Silvina y la presentación de Silvina. ¿Les parece? Ok. Gracias. Bueno, sigo entonces. Entonces, primer paso, identificar esos 20.000 ítems con código de barras. ¿Qué hicimos? Compramos una impresora de código de barras y las etiquetas, como se ven acá, y solamente eso, conectado a la computadora para poder, con el sistema informático que tenemos nosotros, le pusimos la fuente de código de barra y empezamos a etiquetar todo. Ese es el paso 1, y es un paso fácil, pero bastante engorroso. Después que se identificaron las piezas, se hizo un análisis PQ, que yo acá no lo puse. ¿Qué quiere decir? Es un Pareto, el análisis PQ, en el que se ubican las piezas que tienen más salida, más movimiento, y las que tienen menos. O sea, es con el 20% de los ítems tenemos el 80% de la venta.
ese 20% de los ítems se ubicaron, según el orden del mayor al menor, en la estantería más cerca al mostrador, en la primera, ¿no? O sea, lo que agarro más veces por día lo tengo que tener más cerca. Eso fue lo primero que se hizo. Una vez que se ubicaron, se empezó a poner en la estantería, como se ve en la foto, las coordenadas. Entonces, eran A, B, C minúscula para cada ubicación. Los estantes eran 1, 2, 3, 4, 5, y la estantería era una letra mayúscula. Entonces, de esa manera, cada pieza pasó a tener una ubicación fija, en la cual era mucho más fácil encontrarla para todos los que no sabíamos de memoria dónde estaban las piezas. Después se hizo un video con el proceso de cómo se hacía para poder tener noción del trabajo que hacía la persona que trabaja en el sector. Entonces, le llegaba un pedido, la persona iba hasta la estantería, recogía las piezas, después las llevaba al mostrador, las ponía en una caja, la embalaba, cerraba la caja, armaba el remito y después lo despachaba. Ese era todo el trabajo, ¿no? Entonces, había que estudiarlo con un video para poder trabajar en hacerlo mejor a eso. Y uno dice, bueno, ¿cuánto mejor se puede hacer? Y sí, muchísimo mejor, porque ya con el solo hecho de identificar las piezas y solamente dirigirse a la ubicación determinada, se ganaba muchísimo tiempo porque no había que buscar nada, solamente ir y encontrarlo. Entonces, las mejoras fueron, como me ven acá a mí, esta foto es del año 2017. Con una computadora y un lector de código de barras, empezamos a probar en el sistema a ver cómo funcionaba. Después incorporamos este carro, que esto es derivado del video, porque el video que demostraba que la persona iba caminando, agarraba las piezas, algunas eran pesadas, volvía hasta el mostrador, iba, agarraba otra, volvía hasta el mostrador. El concepto del carrito fue para poner la caja de embalaje abierta acá adentro y que directamente la persona vaya recogiendo las piezas y metiéndolas en la caja, sin tener que hacer el embalaje después y sin tener que hacer fuerza, que eso es un punto muy importante. Y se colocó una tablet con Wi-Fi en el mismo carro, entonces, a medida que iba recolectando las piezas, iba haciendo pip con el lector, la pieza se cargaba al remito y se descontaba del stock. Entonces, con eso el circuito quedó cerrado y quedó todo documentado. O sea, la persona no tuvo que hacer más el remito, solamente darle a imprimir desde la tablet. Entonces, cuando llega al mostrador ya tiene la caja llena con los repuestos, le daba a imprimir, cerraba el embalaje y ya estaba. Todo ese trámite redujo el tiempo en más del 50%, el tiempo por pedido. Y bueno, el resultado final es que ahora estamos con una ampliación en la fábrica, entonces el sector de repuestos se movió a una parte nueva. Entonces, como pueden ver, las estanterías son modernas, ahora tienen un Clark que pueden entrar con él y pueden subir hasta, no sé, 5 metros hasta la parte alta del estante. Y usando la experiencia de todo lo aprendido en estos años, ya todo, como se ve en estas fotos, todo está con la ubicación. Incluso la etiqueta de código de barras, como la ven acá, ya la etiqueta misma tiene la ubicación. ¿Ven? Que dice AA4. Entonces, reponer el producto en la estantería también es facilísimo, porque cuando venimos con el cajón, con el producto, ya mismo la etiqueta dice en qué ubicación hay que ponerlo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Cualquier persona puede encontrar una pieza en los más de 20.000 ítems del sector. Eso se llama desespecialización. Significa que no necesitamos un experto ni un conocedor de memoria de nada. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Se estableció un sistema de stock conveniente, del cual hoy no voy a hablar, pero el método es Chubin o Minmax, otro día si quieren lo charlamos, que ese método hace que el stock no lo decida tampoco la experiencia, sino las ventas reales. No hay faltantes ni sobrantes en el stock justamente por este método y se retroalimenta el sistema automáticamente con alarmas. ¿Qué quiere decir? Que a medida que van descontando, cuando llegan al mínimo, ese mínimo dispara la orden de producción o la orden de compra para el proveedor, en el caso de que sean repuestos de reventa, y obviamente es a prueba de errores, porque se hace automático. Entonces se sabe cuando llega al mínimo para que con esa nueva orden de pedido
llegue la reposición antes que se termine el segundo cajón. Entonces, de esa manera se mejoró muchísimo. Y la factura y el remito se generan de forma automática, como les dije, y se redujo el tiempo de preparación de los paquetes en más del 50%. Bueno, hasta ahí fue el trabajo en repuestos, que fue como nuestro conejito de Indias para entender cómo funcionaba y qué potencial tenía esto del código de barras. No sé si quieren hacer alguna pregunta o avanzo con cómo lo incorporamos en producción. Pepe, ¿alguna pregunta? Verá que ahí está. Sí. Léemelas porque yo no puedo ver nada, veo solamente mi presentación. Bueno, acá Natalia Stashkiv pregunta si lo cargaban al SAP. Ellos no usan SAP, usan su propio sistema. Tenemos un sistema personalizado, por llamarlo de alguna manera, no es un enlatado. Después, bueno, otra cosa, repito que si se fijan en la presentación, en la grilla, la encuentran y le hacen clic a la chinche, van a ampliar la presentación. Ok, bueno, ¿seguimos? Dale. Bueno, entonces después de esa experiencia había que volcar el código de barras a la producción. Hicimos lo mismo, antes del código de barras para saber dónde estábamos parados. Obviamente las planillas de producción se lanzaban por sistema, el sistema nuestro toma del árbol el árbol de ingeniería desarrolla la máquina. Pone un árbol con todas las piezas que la componen, con todos los materiales que componen las piezas. Entonces, partiendo de esa información, de ahí se saca la información para fabricar. Entonces, están los procesos, está todo cargado, ¿no? Entonces, la oficina de producción hacía el lanzamiento, lo imprimía en un papel, o sea, era automático, pero se imprimía en un papel y ese papel se llevaba a cada sector con las piezas que tenía que confeccionar cada área. Entonces, la planilla de producción era esta que ustedes ven acá. Esta era una planilla para el láser, por ejemplo. Entonces, el operario iba cortando las piezas en el láser y anotando con lapicera algunas novedades que había. Por ejemplo, había una pieza acá que decía 24, bueno, ponía 24. Había otra acá que ponía 3 más 1 más 20. ¿Por qué 3 más 1 más 20? Porque esto hay que ponerlo en un nesting. Y el nesting a veces tiene lugar para una cosa y a veces no tiene lugar para otra. Entonces, como eran lotes, a veces quedaba una pieza en el nesting de la chapa siguiente. Entonces, él no cortaba todas las piezas iguales, siempre juntas. A veces las cortaba separadas. Entonces, iba anotando con lapicera acá para tener un registro de las piezas que iba haciendo, ¿no? Esto es por no tener código de barras, aclaro, ¿eh? Nosotros no conocíamos ninguna manera de retroalimentar el sistema con el operario sin el código de barras. Y acá en el otro se puede ver una foto de todos los papeles que había, todos siempre con marcadores, tachando, anotando, o sea, era una información que le servía, como pongo arriba, solamente a la persona que la tenía. O sea, si el gerente de producción quería saber por dónde venía el láser cortando, tenía que ir a mirar la planilla que tenían arriba del escritorio del láser, no podía verlos desde su escritorio. Eso es un gran inconveniente que teníamos. El otro inconveniente, que es peor todavía, es que el operario no conocía hacia dónde iban las piezas que cortaba. Por ejemplo, en el láser, ¿no? Él cortó todas estas piezas y las ponía todas juntas, y no sabía si unas iban para soldadura, si otras iban para plegadora, o si iban para mecanizado. Entonces los demás sectores después tenían que venir a buscar al láser las piezas que habían cortado y tener la suerte que la pieza que necesitaban estaba arriba de todo en la pila y no estaba abajo. O sea, yo les cuento con mucha honestidad situaciones reales que son de nuestra fábrica y yo creo que son de la mayoría. Yo visito muchas fábricas y prácticamente todas tenemos la misma problemática. No les voy a contar que hacíamos todo bien porque eso no les va a servir. Entonces, espero que nadie se horrorice con los problemas que teníamos nosotros, porque creo que son bastante comunes en general, ¿no? En una pyme, por supuesto. En una empresa grande tienen más herramientas de alcance que para las pymes no están tan disponibles. Por eso es interesante escuchar la experiencia de una pyme.
Bueno, después, ¿qué pasaba con las piezas? Se perdían. Perdón, Silvina, voy a hacer una aclaración por las preguntas que me están apareciendo acá en el chat. Bueno. Yo les pido que tengan un poquito de paciencia, porque muchas de las cosas que están preguntando las va a incluir Silvina en su presentación. Así que tengan paciencia, porque me gustaría que siguiéramos el orden el hilo conductor que armó Silvina. Así que bueno, gracias. De todas maneras, Pepe, si vos ves que hay alguna pregunta que vale la pena contestar en el medio, yo no tengo ningún problema que... Acá me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevó la carga de todos los códigos de barra en el ERP? En producción, en realidad fue, no, ahora lo voy a contar, pero no se midió en tiempo, porque es de un día a otro, es poner la impresora e imprimirlos con la orden de producción, o sea, con el lanzamiento. No, cargar los códigos. Hay que generarlos, ¿no es cierto? Y cargar. No solo, porque lo único que vos necesitas, o sea, que la persona que está en sistema tiene que poner la fuente de código de barras y lo agrega él, no hay que hacer nada. En el caso de la producción, es más fácil que en repuestos, porque sale impreso en la orden. No hay que preimprimirlo y ponerlo en la pieza. ¿Se entiende? No, me parece que la pregunta es otra, Sil. Creo que vos para eso vos tenés que generarlo al código. O sea, tenés que, cada repuesto tiene que tener su código, ¿no es cierto? Sí. Tenés que asignar un código de barras a cada repuesto o a cada componente, ¿no es cierto? Eso creo que es lo que me está preguntando. Sí, bueno, en el caso de repuesto yo creo que nos llevó más o menos 6 meses, no me acuerdo exactamente ahora, pero tener todo, o sea, con el ajuste final, más o menos 6 meses. Perfecto. En el caso de producción, como te digo, es diferente porque no hay que salir a catalogar piezas, sino que a partir de tal día, la máquina que se lanza sale con las planillas con código barra. Esa es la salvedad que había diferente, ¿no? Perfecto. Bueno, no te interrumpimos más. Bueno, sigue adelante. Bueno, se pierden piezas a lo largo del proceso, originando sobrantes y faltantes. ¿Qué quiere decir eso? Como las piezas estaban todas juntas, o sea, el operario hacía lo que tenía que hacer y ponía todo en un rack, o en 2 o en 3, ¿no? Depende del tamaño. A veces pasaba que la pieza de uno estaba en el fondo, no la encontraba, entonces había un faltante. Como había un faltante, se mandaba de vuelta a lanzar. Bueno, háganla porque no la encuentro, me falta. Bueno, se hacía. Después aparecía. Ese por un lado. Y por otro lado, el láser cortaba chapa entera con el criterio de hacer el ahorro de la chapa. Entonces, eso generaba que se corten piezas de más. Las piezas de más, como pueden ver en la foto, tenían un espacio bastante grande en el que se almacenaban y después se iban consumiendo. Pero como se iban consumiendo sin un sistema que las tenga documentadas, era bastante fácil a veces olvidarse que de esa pieza había stock y otra vez se lanzaba y se volvía a hacer. Hoy este sector ya no existe, pero pasaron 3 años, ¿no? Hasta que pudimos consumirlo todo. No se obtiene información adecuada de la finalización de las piezas de una máquina en el sector, generando esperas innecesarias. ¿Qué significa? Que a veces el operario ya terminó todo hace un rato, sigue con otra orden de trabajo. Pero esa orden queda ahí en un rack y nadie la viene a buscar porque nadie sabe que está terminada. Entonces, puede estar un día, puede estar una hora, pero genera una espera. O sea, las piezas tienen que circular por la fábrica, no se pueden quedar estancadas. Si no hay un sistema automático de seguimiento, obviamente que el operario la hace la pieza y deja de ser su problema. Él la fabricó, la puso en el rack y dejó de ser su problema. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentran las piezas, o unos pocos conocen de memoria y todos dependen de ellos. Bueno, eso es lo mismo que yo contaba de repuestos. Nosotros teníamos en la fábrica el mismo problema. Había piezas que se hacían, como no tenían ningún código, ninguna identificación, unos pocos que las conocían de memoria decían, esta pieza es de tal máquina, esta pieza es de tal otra, esta estamos necesitando en tal lugar. Entonces, esas personas vivían todo el tiempo corriendo, buscando piezas por la fábrica y el resto dependiendo de esas personas. Con lo cual es bastante nocivo. En cuanto al stock, ¿qué pasaba con este método de papel? No se descuentan los stocks de materia prima que se consumen en el proceso. O sea, yo voy consumiendo, cortando,
pero no hay nada que lo descuente. O sea, el operario anotaba que gastó 5 chapas, después alguien lo subía y se descontaba, pero no era automático. Entonces tenía muchos desvíos. Y el stock para compras es muy engorroso porque, ¿qué pasa? Compras tiene que comprar cuando llega al mínimo. Pero ¿cómo sabe que está en el mínimo si nadie lo está controlando? Entonces, la gente de compras se la pasaba yendo a contar materiales a la fábrica, al rato volvían porque la cantidad había variado, entonces siempre sobraba de uno y faltaba de otro, con lo cual era bastante complejo poder hacer las máquinas de a uno hasta tanto no tener resuelto el tema del abastecimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando compraban las materias primas para hacer un lote, esas materias primas no se podían tocar para otra cosa porque después faltaban, entonces la flexibilidad era muy baja. Además de que la efectividad del trabajo era muy bajo porque a veces faltaba o sobraba, también era muy inflexible. Bueno, acá se ve de vuelta el lanzamiento de producción, como era antes, y ahora lo pueden ver como es ahora. ¿Qué pasa? Ahora la planilla está en la computadora y a medida que el operario va pasando las hojas de ruta, la planilla está viva. Entonces la planilla dice, por ejemplo, en este caso dice que se fabricaron cantidad 2 de 2, entonces se pinta de verde. En este caso se fabricaron 18, se fabricaron 6 de 18, entonces está en amarillo. ¿Qué quiere decir amarillo? Que tiene una cantidad parcial, todavía no está completo. Que esto es lo que hacía el operario antes de anotar, 2 más 1 más 20, ¿no? Ahora no lo anota más porque a medida que lo va completando, la planilla se completa sola. Las piezas antes, algunos operarios de algunos sectores la individualizaban con una tarjeta que la escribían a mano. Ellos ponían, y acá tendrían que haber marcado con una cruz el destino. Esto era corte, balancín, mecanizado, soldadura o Schommel, que es el montaje, ¿no? Hoy en día es este el formato, y acá se puede ver en esta hoja de ruta todo lo que decía Takao en las primeras premisas de cómo tenía que ser la información. Entonces yo ahora se los voy a contar. El código de la pieza, ¿ven? Que es el mismo que estaba acá. Usé el mismo ejemplo para que sea fácil de comparar. Acá la cantidad de piezas, acá dice la materia prima que se consume, o sea, el láser tiene que agarrar esta materia prima para hacer esta pieza. Acá indica el número de la planilla a la que corresponde esta pieza. 302 es el modelo de máquina, que es esta, HM302, y el proceso. El láser la corta, después va a doblar en el sector de balancines. Entonces, ya con esta ruta, esta pieza se sabe qué máquina lo hace. En la pieza no sale el legajo, pero el legajo lo pone la persona cuando va a cargar la pieza. También va a aparecer el legajo en el proceso, y el proceso que lleva y hacia dónde se dirige. Está todo resuelto en una simple hojita. Bueno, para mostrarles un poco ahora cómo es el circuito de las piezas y por qué les conté todo esto de que las piezas se perdían y todo lo que pasaba, les voy a mostrar un ejemplo de una máquina. Es una segadora que es bastante sencilla, tiene pocas piezas, o sea, tenemos máquinas mucho más complejas. Lo que quiero mostrar es todos los sectores que intervienen haciendo piezas para que la máquina esté completa y que se pueda entregar al cliente. Imagínense este circuito que existía antes del código de barra también, por supuesto, ¿no? Y nosotros nunca lo habíamos analizado así. O sea, Takao nos dijo, dibujen el circuito de la máquina, porque ahí van a ver un montón de cosas. Y bueno, fíjense cómo es. El láser hace piezas que van a la plegadora, piezas que van a corte, que es el sector de balancines, piezas que van a soldadura, piezas que suelda el robot, y piezas que van a mecanizado. ¿Está? O sea que antes el láser cortaba todo y lo ponía en un pallet. Y toda esta gente tenía que ir a buscar en ese pallet dónde estaba su pieza. Después, y carga, que es el sector final, ¿no? Después, plegadora. Manda piezas a soldadura, manda piezas a carga, manda piezas al robot. Después está mega, que es el corte de barras, manda piezas a corte, manda piezas a mecanizado y a soldadura. Mecanizado manda a carga, manda al robot, manda a corte, y después tenemos soldadura, manda, bueno, ahí me falta un sector, ahora voy a fijar qué es, armado es. Manda a todos esos sectores que ustedes ven, corte también manda, bueno, todo este circuito
Hoy, en la actualidad, pasa en 2 días. Imagínense ese viaje de todas las piezas, por todos esos sectores, porque algunas piezas pasan por varios, sin ninguna identificación. No hay experto que alcance para encontrar piezas y para buscar, para hacer que todo llegue coordinado al sector de soldadura, que es el sector que congrega todas las piezas. Bueno, y el sector de tubing, que era el sector de stock. Entonces, bueno, paso ahora a explicar cómo funciona el código de barras. ¿Qué hicimos? A raíz de ese circuito, nos dimos cuenta que el operario tiene que pasar la hoja de ruta, que es esa que les mostré al principio, donde está todo el proceso de la pieza. Cuando la pasa, ¿qué pasa? Se descuenta todo lo que consume, puede ser materia prima, puede ser repuestos de reventa, que nosotros lo llamamos así a lo que es bulonería, o pueden ser otros subconjuntos que llamamos repuestos elaborados, que fueron fabricados previamente. Todo eso se descuenta cuando la hoja de ruta se concluye. O sea, el operario hace un PIP al empezar el trabajo y un PIP al terminar. Cuando termina, se registra el tiempo del proceso, porque lo hace al inicio y al fin, y el del traslado, porque ¿qué pasa? Él va a completar un carro, donde van a ir todas las piezas que van del láser a la plegadora, van a ir juntas en ese carro. Cuando el carro esté completo, que esté todo pintado de verde, la planilla que les mostré al principio, ese carro tiene como autorización de salida. Entonces esa persona dice, bueno, este carro está completo, lo llevo a la plegadora. Entonces tiene que ser un PIP en una planilla del carro que dice hora de salida del carro, no sé, 2 de la tarde. El de la plegadora lo recibe. Cuando lo recibe tiene que ser un PIP. Entonces lo recibe a las 2:01. Entonces queda registrado en la recepción. Después, el de la plegadora va a empezar a procesar esas piezas. Las va a empezar a procesar a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que desde las 2 que llegó el carro hasta las 4 no hizo nada. No, lo que pasa es que estaba trabajando en el proceso anterior. Ah, ok. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el proceso anterior ocupó tiempo del proceso actual. Y esa es la parte que decía Pepe de la complejidad de hacer la producción en flujo. Porque todo tiene que llegar a tiempo. Y nosotros estamos en esa etapa. Todavía no hemos logrado que todo llegue a tiempo. A veces llega antes, a veces llega con un poquito de demora. Pero lo bueno que gracias al código de barra todo eso se puede ver. Y cuando se ve, se puede cambiar y se puede mejorar. Entonces, esta es la planilla del carro que yo les contaba. Por ejemplo, esta planilla, el carro es esto, no es nada más sencillo que esto, es como un carro del aeropuerto, solamente que carga racks, y se pueden apilar entre sí, se mete uno dentro de otro y ocupan muy poco lugar. Tienen una rueda de un diámetro de, no me acuerdo yo bien si era de 30 centímetros o algo así. Nosotros lo habíamos diseñado con una rueda más chica. Acá nos sugirió una rueda más grande porque se hace menos fuerza, y realmente que no hacemos nada de fuerza porque estos carros los puedo mover yo cargados de piezas, por ejemplo, no sé, con 100 kilos, y se mueven prácticamente solos. La verdad que es muy, muy práctico y muy fácil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La planilla tiene el sector corte a soldadura, son estas piezas. A medida que el operario va haciendo hoja de ruta por hoja de ruta de las piezas que están acá adentro, se van pintando de verde, y entonces, una vez que está todo pintado, el carro sale. ¿Qué dice acá? No permite que el carro sea enviado si la planilla no está completa. O sea, si yo quiero tildar este código de barra de acá, y me falta alguna pieza, me va a decir, el carro no puede salir porque la planilla no está completa. Entonces me voy a fijar qué pieza me está faltando. ¿Qué pasa con eso? Empecé a eliminar los faltantes, porque si no está todo, no se puede ir. Registra la hora de salida del carro, listo, así como la hora de recepción en el sector siguiente, permitiendo ver cuánto tarda el traslado. Eso también. Si el traslado tarda 1 hora, bueno, hay algo, uno de los dos no hizo el registro correcto, ¿no? Registra la hora de inicio y de finalización de las hojas de ruta. O sea, el operario tiene que hacer todo esto. Entonces, me va a tomar el tiempo de la primera y la finalización de la última. Todo ese tiempo va a ser el tiempo que tardó en hacer el proceso. Si yo este proceso lo tengo correctamente documentado, ¿qué quiere decir? Que cada pieza tiene su tiempo estándar, que está puesta el orden de prioridad en el que deben hacerse, están tomados todos los recaudos, el desvío del operario tiene que ser mínimo del tiempo estándar, porque está hecho todo para que esto suceda siempre igual, no haya desvíos, ¿no?
Bueno, se muestran las esperas entre sectores según muestra el Gantt, más adelante les voy a mostrar ese Gantt, para separar dentro del lead time el tiempo que agrega valor, que sería el tiempo del proceso en sí, y del tiempo que no agrega valor, que sería el tiempo de las esperas que les mencioné. ¿Vamos bien, Pepe? ¿Cómo estamos? Vamos muy bien, Silvina. Muy bien, gracias. Bueno, ¿sigo? Avanti, avanti. Avanti, bueno. ¿Cómo interpretar la información de la planilla del carro? Acá se puede ver esta pantalla, todas las pantallas que yo les estoy mostrando del sistema, las ven los operarios, las pueden ver todos, porque está restringido la parte de las modificaciones, ¿no? Pero es una planilla que la puedo ver yo en mi casa, por ejemplo, ahora si me quiero meter al sistema puedo ver esto, pero también la puede ver el operario mientras lo está procesando. Entonces todos sabemos en tiempo real qué está pasando con esa máquina. Por ejemplo, en este caso, la planilla era la 9111. Esa máquina, que es una sola, ¿qué me dice esto? Que el sector de corte tiene que hacer un carro que va armado, uno mecanizado, uno al robot y uno a productos para Jomel. El de armado está en rojo la fabricación. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hizo ninguna hoja de ruta. En cambio, este tiene parciales. Y este ya está completo. Este que ya está completo, él acá tendría que ahora empezar la logística. O sea, tendría que haber una luz amarilla cuando manda el carro y una luz verde cuando recibe el carro el sector siguiente. Y cuando están todas las luces del semáforo en verde, significa que está todo completo, todos los sectores hicieron todas las piezas y enviaron todas las piezas al sector siguiente. Y ahí se termina el circuito. Entonces, acá se puede ver una pequeña explicación. Y seguimos adelante. Bueno, entonces el ejemplo que yo usé es, por ejemplo, soldadura armado. El operario hace doble clic acá y va a ver lo que está dentro, ¿no? Quiere decir que este carro tiene dos piezas. Esas dos piezas están pintadas de verde, quiere decir que ya las fabricó. Entonces, acá ven los carros, cómo los ponen. Entonces ellos van poniendo las piezas en cada carro, ¿no? Entonces, una vez que la pieza está completa, el carro, él agarra y dice, pip, le doy salida al carro. Entonces, ahora se pintó la luz de amarilla. ¿Por qué? Porque el carro se va del sector. Y se registra acá una fecha y hora de salida. Ahora llega al otro sector con el carro, que lo traslada el operario, y dice fecha y hora de llegada. Como pueden ver acá, y el semáforo se pinta de verde. Entonces, ese carro tiene fecha de salida, fecha de llegada, hora de comienzo y hora de fin. Y con eso se termina el proceso. ¿Ah? Otra parte importante es el chubín, que también tiene carros. Vieron que yo les mostré la planilla del circuito de una máquina y había un casillero que decía chubín. ¿Qué significa? Ciertas piezas nosotros las tenemos previamente en stock, no se fabrican con la máquina, entonces hay una planilla que dice, para hacer esta máquina tengo que fabricar esta pieza en el láser, esta en la plegadora, esta en mecanizado, y tomar tal pieza del chubín. Esas piezas que se toman del chubín también tienen su código de barra, también tienen la ubicación, exactamente igual que el sector de repuestos, como les mostré, y acá se puede ver un carro, ¿no? Entonces, el carro, cuando hay una pieza con ubicación, directamente dice, por ejemplo, esta pieza, 781-607, buje roscado, dice que está en la ubicación AB3, ¿ven? Esta es la estantería A, que la A mayúscula no se ve acá, pero se ve la ubicación, B3, acá está. Entonces, si yo hago un zoom, a ver si puedo hacer un zoom a esto, se ve 781-607. Ahí se ve la pieza. Y ahora no puedo sacar el zoom. Ahí está. Entonces es muy sencillo, como ven. Este sistema, gran parte del sistema lo desarrollé yo misma, justamente por esto de la prueba de tontos. O sea, yo siempre les digo a los operarios que a mí me gusta hacer las cosas porque yo soy la tonta. O sea, yo soy la que no tiene experiencia, que no conoce las piezas de memoria, que no tiene por qué hacerlo, porque no es mi tarea. Entonces, si lo hacemos de una forma que yo lo puedo completar, quiere decir que cualquiera de ellos lo puede hacer. Y realmente funciona muy bien. Este proyecto de chubín que ven acá,
Lo hice con la experiencia de lo de repuestos y anda muy bien. Y lo estamos incorporando ahora incluso hasta en las matrices. Porque la única parte que a mí me queda en la fábrica que no puedo identificar son las matrices de soldadura. O sea, hay que soldar a veces piezas chicas, hay muchas matrices, y si no tienen un experto que sabe cuál es la matriz, también, nadie sabe dónde está. Entonces yo quiero, ahora nos pusimos a trabajar en eso, que las matrices tengan también la ubicación determinada para que cualquiera de nosotros pueda agarrar las piezas con las matrices. Y entonces así está todo completo para poder hacer el trabajo. Bueno, ventajas de la eliminación de papel, creo que ya se las fui contando, es que, bueno, obviamente el operario perdía tiempo haciendo planillas, a veces se olvidaba, la información no llegaba a tiempo, bueno, había un montón de defectos. Entonces ahora la planilla directamente, como ven, con el solo hacer un pip al inicio y un pip al final, genera todo lo demás. Se pueden medir los tiempos reales de producción, no hay que salir a tomar tiempo. ¿Se acuerdan antes la toma de tiempos? Bueno, la toma de tiempos desapareció, porque se toman solos. Cada pieza tiene un tiempo que se compara con un estándar. Detectar los tiempos muertos, ahora van a ver el gráfico cuando lleguemos, porque el tiempo muerto se ve. Es muy fácil saber ahora cuándo una pieza tuvo una espera. Tener un seguimiento en tiempo real del avance de la producción, como les decía, yo puedo desde mi casa decir, a ver, esta máquina que hoy tenía que terminarla a las 2 de la tarde, siendo las 1:30, a ver cómo vienen. Y me fijo y puedo saber en qué parte del proceso está. Lograr seguimiento de cada lanzamiento por máquina a producir. Eliminar errores de todo tipo. Por ejemplo, errores en los consumos de los materiales equivocados, como les contaba antes. Por ahí consumían un material y no estaba bien, y bueno, eso repercutía, obviamente, en los stocks. El descuento de los stocks y los errores en producir piezas que ya están en stock. Hoy en día eso ya no pasa. Entonces, seguimiento de la producción en tiempo real. Esta es la planilla completa de un carro de una máquina, ¿no? Acá yo tomé, la máquina es la 10.317, y ustedes pueden ver lo que yo les decía de los semáforos. Acá dice, ¿a qué hora inició el proceso? ¿A qué hora terminó? ¿A qué hora salió el carro y a qué hora llegó? Con esta información que está acá, se dibuja el Gantt que muestra, como acá lo pueden ver, exactamente qué pasó. Este Gantt te dice que el proceso duró desde tal hora hasta tal hora, es lo fucsia. Acá hubo una espera hasta que se mandó el carro. Entonces, ¿por qué el carro no se mandó acá? ¿Por qué se mandó acá? Lo mismo en este, lo mismo en este. Acá esta barra verde es un poco más ancha, porque entre la salida del carro y la recepción en el sector siguiente también hubo un tiempo más largo. El tiempo de traslado se estima que la persona hace un paso por segundo. Y si el layout de la planta está correctamente hecho, la persona no tiene que caminar mucho más que un minuto, porque todo le queda cerca. Con lo cual es bastante irrelevante, porque muchos de ustedes se estarán por ahí preguntando, no, el operario tiene que hacer piezas, el operario no se tiene que distraer. Pero si después que el operario hace la pieza queda un día estancada en el sector porque nadie la lleva, entonces de nada sirve que haga piezas y acumule cuando en realidad le tarda 1 o 2 minutos llevarla al sector siguiente y que el flujo no se detenga. Entonces, a veces cuando nosotros decimos esas cosas de que no, el operario tiene que trabajar, no se tiene que distraer, no estamos teniendo en cuenta que hay cosas mucho más importantes que no vemos. Y en eso los japoneses son expertos. Y por eso es tan diferente la forma de ver una fábrica que tienen ellos a la que tenemos nosotros. Bueno, esto también, yo acá les muestro el lead time, cómo está dibujado. Todo esto sale del código de barras, ¿verdad? Ahora estamos viendo informes de producción para hacer mejoras. En este caso es cuando se empezó a medir lead time, pero no se hacían las máquinas de a una, ¿ven? Se hacían 10 unidades. En este caso, el tiempo total era 30 días. El láser tardaba 20 días en cortar, la mega empezaba un poco antes, después estaba el balancín, después estaba la plegadora acá, mecanizado acá. Era como un poco aleatorio esto, ¿no? Cada sector empezaba cuando terminaba lo anterior. No había una cronología en empezar las diferentes lotes, ¿no? En cambio, la misma máquina hecha de a una, como pueden ver acá, que tarda 6 días, ¿qué pasa? El láser y mega empiezan prácticamente juntos.
Después las piezas de láser, que casi se reparten casi en toda la fábrica, van al balancín, van a la plegadora y van a soldadura. Entonces, todo este flujo es mucho más compacto, como lo pueden ver. Y así todo, esto se puede seguir mejorando. Nosotros estamos tardando 5 o 6 días y podríamos tardar, yo creo que 3. O sea, ¿se puede reducir en un 100%? Sí, pero esa es la parte más difícil de trabajo, que es el trabajo fino que estamos empezando a hacer ahora. Piensen que se redujo. Nosotros acá, la primera máquina se da de alta acá, o sea, de los 30 días, en el día 22 tenemos la primera de 10. Y acá, por hacer de a una, en el día 6 tenemos la primera. O sea, solamente con esa ventaja, yo creo que pueden entender cuál es el motivo de hacer las máquinas de a una. Que tenemos un stock en proceso mucho más chico, la máquina está terminada, la máquina, en nuestro caso es máquina, ¿no? Pero el producto, digamos, el producto está terminado mucho antes, se le puede entregar antes al cliente, el dinero tiene mayor rotación, bueno, todas las ventajas que puedan ver, que son infinitas. Y este es un ejemplo que nos pasó hace poco, que yo se los quería mostrar porque es también importante, otro concepto que por lo menos adentro de Yomel circula mucho, que es el, y ya que estoy, adelanto trabajo. Miren lo que pasa con adelantar trabajo. La Mega tenía tiempo disponible y cortó una máquina que después, por otra razón de ventas, se postergó, porque había que hacer algo antes, y se hizo 16 días después, pero ellos ya la habían cortado. Entonces, el reloj del lead time empezó acá a hacer tic-tac, ¿no? Entonces, ellos tardaron en cortar esa máquina probablemente, no sé, 4 o 5 horas, pero lo hicieron 16 días antes que el resto. Entonces, un lead time que podría haber sido del 26 de mayo al 31, de 5 o 6 días, terminó siendo de 20, no sé dónde lo tengo, 23 días, porque uno de los sectores trabajó por anticipado, porque tenía tiempo libre y ganó tiempo. Entonces, ¿qué conclusión quiero sacar con esto? Que el ganar tiempo es una trampa mortal, y es muy importante tenerlo claro a eso. O sea, nosotros tenemos armados los Gantts de manera que los procesos están calzados para que tarden lo mismo en cada sector, o se compense, o empiece más tarde, pero para llegar al final en el mismo momento. Cuando uno de esos procesos se saca del Gantt, el resto del Gantt va a tardar lo mismo. O sea, si el Gantt dice 5 horas, y yo me adelanto con un sector, los otros sectores van a seguir tardando 5 horas. Entonces no adelanto nada, solamente saco del circuito algo que debería ser parte de ese circuito. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta acá de lo de producción. ¿Vos me dirás, Pepe? Espera, que tengo que ver si me quedó alguna planteada de antes, porque en este momento puntualmente no. Acá, bueno, me preguntan si se hace el ciclo PDCA, todo va siguiendo el ciclo PDCA. ¿Cómo? El ciclo PDCA, ¿no? Sí. Todo va siguiendo un ciclo de mejoras que es en función de la observación del proceso, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces continúo con los resultados generales que se ven en la empresa también de... ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Qué tal? Roberto Jaferra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una preguntita, porque vos habías hablado de los tiempos estándares que son tomados, relevados directamente desde la producción. Sí. Pero, ¿son reales o son fehacientes esos tiempos? Sí. ¿Entiendes la pregunta? Porque yo no sé realmente estándares. No, no. Sí, se entiende perfecto. Por ahí yo me expresé mal. El tiempo estándar, yo no expliqué cómo se hacía el tiempo estándar porque es otro tema, ¿no? Lo que yo dije era que el tiempo real se compara con el estándar. El tiempo estándar, ¿de dónde sale? De un proceso que se filma, se hacen las mejoras, se vuelve a filmar, se hace la hoja de operación y ese es el instructivo que el operario tiene para cómo hacer la pieza. Después, claro, cuando cada vez, ese es el tiempo real que toma el código de barra y compara con ese estándar.
Claro, porque me sonaba, viste, que podría llegar a tener muchas variaciones en cuanto al lead time mismo que vos estabas mostrando, podría llegar a tener una variación importante, ¿no? Tener esos tiempos tal vez erráticos. Claro, sí, sí, es que los tiempos de producción, nosotros todavía tenemos un desvío alto, estamos trabajando en eso, pero el tiempo estándar nace de un proceso estudiado y después se Perfecto, compara con el tiempo real. perfecto, Simina. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá me preguntan si la ubicación física, fija en los almacenes no les ocupa demasiado espacio. No, no, porque el espacio está, o sea, como la cantidad que se pone es la necesaria, ahora lo voy a mostrar de todas maneras con el tema de los inventarios y todo se ve. Es simplemente ordenarlo, no ocupa más lugar. Después, otra pregunta, ¿no? Reducir el lote de 10 a 1, ¿no? ¿No trajo complicaciones con las puestas a punto de las máquinas? No, porque por eso yo contaba al principio que trabajamos los primeros 2 años en preparar la fábrica para poder después trabajar las máquinas de una. No sé si eso responde, no quiero entrar en tanto detalle para tener tiempo de seguir explicando el resto. O sea, se trabajó con SMED y con todos los métodos para poder bajar los tiempos de preparación. Sí, básicamente, bueno, reducir los tiempos de preparación forma parte del método, porque sin eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Exacto. O sea, piensen ustedes que yo estoy hablando de código de barras ahora, ¿no? Todos los otros, o sea, esto es un trabajo de 5 años. Yo no tengo ningún problema en contarles todo, pero vamos a estar todo el día. Por eso trato de pasarlos por alto los detalles a veces, pero no hay problema en entrar en detalles. Yo quiero aclararles también una cosa respecto del ciclo PDCA, que el método de trabajo nuestro es a través de una observación muy minuciosa de la realidad del proceso, a través de la observación de videos. Por eso que no es que esto, por ejemplo, cuando Silvina habla de un procedimiento estándar, es un procedimiento estándar que está basado sobre una observación previa y sobre su mejora, sobre un ciclo de mejora. Y esto está continuamente teniendo ciclos de mejora. Y es más, el uso del código de barras permite tener información de monitoreo de la producción que de otra manera no tendríamos. Exacto, y se identifican los problemas o se identifican los cuellos de botella. Entonces es mucho más fácil detectar dónde hay que poner la energía para seguir mejorando, o sea, porque obviamente todo se puede mejorar, pero una de las grandes cosas que a mí me enseñó trabajar con Takao fue el tema de las prioridades, porque a veces nosotros nos perdemos con lo que vemos o lo que nos parece que hay que mejorar, y la prioridad era otra. Entonces, de esta manera, las prioridades se identifican enseguida. Y una vez que se trabaja con las prioridades, las mejoras enseguida tienen resultados visibles, ¿no? Porque a veces uno se concentra en algo que termina siendo, no sé, el impacto de eso en el número total termina siendo, no sé, el 0,0% o 0,01%. Y hay otra cosa que está impactando el 15%. Bueno, hay que atacar lo que impacta el 15%. Todo hay que hacer un Pareto. Por eso yo les hablaba del PQ. De cada tema que vamos a agarrar hay que hacer un Pareto. Es un Pareto que, a ver, suena por ahí como que tanto gráfico y tanta cosa. Es un Pareto que yo hoy lo hago en mi cabeza. ¿Se entiende? Ni siquiera es que lo tengo que escribir. Es simplemente una metodología de toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Bueno, el PQ de tal cosa. Entonces la prioridad es tal cosa. Es muy sencillo, pero bueno, hay que aprender a incorporarlo. Porque yo lo que podía ver era que nosotros en la producción, antes de empezar a trabajar con Takao, tomábamos las decisiones de forma más, no quiero decir caprichosa porque es una palabra fea, pero como venía yo caminando por la fábrica y me encontraba con un problema. Decía, hay que arreglar este problema. Iba al otro día y veía otro problema. No, ahora hay que arreglar este otro. Entonces, ¿pero cuál era más importante? Como que todo era importante, porque no había nada que nos indique las prioridades. El saber el PQ, que es o sea, los productos, digamos, que más ventas tienen como prioridad, hace que yo sepa que todo lo que yo mejore en el producto que más repeticiones tengo, va a tener un altísimo impacto en la producción. Ahora, si yo me dedico a hacer una mejora
en algo que hago una vez por año, es casi invisible. Entonces es muy importante tener claro eso. Bueno, sigo entonces. Una cosita que me están preguntando acá. Sí. Pero es la última, porque yo creo que es mejor que podamos avanzar, ¿no? Acá me queda una duda respecto a los tiempos del ejemplo, ¿no? Que ahora se tarda 6 días para hacer una máquina, o sea, ¿son 60 días para hacer 60 máquinas? Sí, ¿por qué no? Podría ser. Si las vamos a sumar una atrás de la otra, sí, pero lo que pasa es que la suma estaría mal hecha de esa manera, porque el láser va a tardar 4 horas y va a poder empezar la segunda a las 4 horas, o sea, no va a empezar el día 6. Hay que superponerlos a los GANs. No sé si respondo con eso a la pregunta. Yo creo que la pregunta es compleja en cuanto a responder, ¿no es cierto? Hay varias respuestas posibles, sí, por eso digo... No, depende de, bueno, el tiempo de ciclo y el tiempo y el lead time, que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Claro, claro, dice, por eso. Le quedó... No entremos, perdón, acá me están preguntando otras cosas. Yo creo que es importante que Silvina pueda avanzar, porque tiene preparado el material orgánicamente, ¿no? Entonces sería una pena que nos perdiéramos, porque nos podemos ir a infinitos detalles, porque esto es justamente la implementación del Lean Manufacturing en completo. Entonces, hay mucho para preguntar. Entonces, ella puede concentrarse hoy en el código de barras y dejémosla, ¿eh? O sea, yo no tengo problema en responder ninguna pregunta, pero tuve que hacer un resumen para poder hablar solo del código de barras y cómo impacta en la fábrica. Obviamente que cada resultado que yo les voy a mostrar, o que ya les mostré, entiendan que hay todo un estudio y un proceso atrás, que por supuesto que se los puedo explicar porque yo fui parte desde el día cero, de todo. El tema es que capaz que nos vamos a desviar y no vamos a terminar el resumen de lo de código de barras. Yo creo que por ahí otros temas, o sea, si hay mucho interés, podemos hacerlo, Pepe, derivado en otra charla. Por supuesto, por supuesto. Escúchame, una sola preguntita, la última. Respecto a Damián, dice si me dieron mejoras en la rentabilidad a partir de esta implementación. Vos vas a hablar de eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que paso es a los indicadores generales, vendría a ser como los KPI, como para que vean algunos, mostré algunos nada más acá, para que vean todo ese código de barras que no solamente ayuda a la fábrica a rastrear las piezas, a no tener tiempos ociosos, a que, bueno, todo fluya como corresponde, también deja ver otros resultados que son mucho más macro en la empresa, ¿no? Entonces, acá les paso a contar, por ejemplo, qué pasó con la gestión de compras. Bueno, la gestión de compras, vieron que hoy les contaba que se usa el método de Chubin y Min-Max. Entonces, nosotros tenemos, por cada material que compramos, hay como una carpeta, sería como una historia clínica, en el que tiene un montón de información adentro, ¿no? Una de las informaciones que tiene es el sector donde está llevando stock, y acá podemos ver el máximo, el mínimo, el punto de pedido y la cantidad solicitada. Esta información se tuvo que cargar en un momento pieza por pieza, ahora ya está hecho automático, o sea, hay una lista que se renueva automáticamente y lo acomoda. ¿Qué quiere decir esto? Que este producto está en la estantería, que también tiene una ubicación, como ya les conté, entonces el operario va, agarra el material, lo consume, pasa a la hoja de ruta. Dice que consumió tantos metros. Llega un momento que el material va a llegar al mínimo. Entonces, el sector de compras le aparece esta planilla que le dice, por ejemplo, cantidad actual 15,90, mínimo 25. Entonces, él sabe, la persona de compra sabe que de este material tiene que comprar, por eso le aparece en este listado. Este es un listado que se llama productos para reposición. Ahí sale todo lo que hay que comprar. Una vez que él hace la orden de compra, el producto desaparece de acá y queda pendiente de recepción, pero ya no sale más a reponer, porque ya está comprado. ¿Está? Entonces acá este producto dice que el máximo era 55, el mínimo era 25,
el punto de pedido es 25 y la cantidad a reponer era 30. Entonces, la persona de compra solamente tiene que agarrar todos los días el listado, ver lo que aparece, comprarlo por la cantidad que le dice acá, y ya está, ese es su trabajo. Antes tenían que ir a la estantería a contar porque el material no estaba bien, no correspondía. Todo esto lo hace el código de barras que mide los tiempos de producción que yo les contaba. Entonces, el manejo de inventarios de materia prima, ¿qué pasó? Respondiendo un poco a las preguntas de la rentabilidad o de las mejoras generales. Cuando incorporamos el método de Chubin y de Min-Max, en el caso de la chapa, de las bobinas de chapa se usó el método de Min-Max. Yo hice este estudio en 2017. ¿Por qué? Cuando Takao dijo, a partir de ahora la chapa tiene que tenerla en el método Min-Max. ¿Cómo se calcula? Se toma en cuenta el consumo del año, el pico, y con eso se hace una fórmula con el tiempo de reposición del proveedor, y eso te va a dar la cantidad que tenés que tener en stock. Tanto el máximo como el mínimo. O sea, en realidad, el mínimo te lo va a dar la fórmula. El máximo es el mínimo más lo que vende el proveedor. En el caso de las bobinas de chapa, yo no puedo comprar menos de una bobina. Entonces, si mi mínimo es media bobina, mi máximo va a ser una bobina y media. ¿Se entiende eso? Entonces, yo hice esa cuenta y dije, bueno, ok, voy a hacer un relevamiento del stock de chapa actual y voy a ver cuánto me da el sistema de Min-Max. ¿Cuánto debería tener? Entonces, lo naranja es lo que teníamos y lo gris es lo que debíamos tener. Fíjense que es mucho menos que lo que realmente teníamos. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros llevamos el stock a ojo, que era lo que yo les contaba que pasaba en repuestos también, porque una vez que se aplica este método, se puede aplicar a todo lo que tenga stock. No importa que sea un producto terminado en el patio, o un material, o un, no sé, un bulón, lo que fuera. Todo se puede aplicar el mismo criterio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lo hace a ojo, por las dudas, siempre le pone un poquito más. Inclusive sin querer tener de más. Pero digo, bueno, más o menos, y tráeme 50. Y esto es una fórmula, la fórmula te dice exactamente cuánto tiene que haber. Entonces la fórmula es mucho más exacta que nuestro ojímetro. Y muy por diferencia de lo que se cree, reduce los stocks. Takao nos dijo ese día que todo el mundo discutía si había que subir, si subía el stock, si bajaba, dijo, les va a bajar el 50%. Bueno, el número fue así. Este es un inventario de los últimos 3 años de lo que es materiales y productos en proceso. Y fíjense el número, la reducción es del 50%. En 2017 estábamos acá, perdonen que eliminé las cantidades, pero es información clasificada de la empresa y no la puedo exponer. Y en el 2019, en diciembre, estamos 50% abajo de lo que teníamos en 2017. Solamente por hacer las máquinas de a una, que eso redujo muchísimo el producto en proceso. El producto en proceso está manejado por el lead time. A mayor lead time, más producto en proceso, obviamente. Y el tema de los materiales está manejado por el sistema de stock que se elija. El ojímetro o el Chubin o el Min-Max, en nuestro caso. Entonces, ¿cómo se ve también otro impacto en las compras? Debido a que el stock en proceso es más chico y que solamente se compra para reponer stock, compra para mantener esos stocks que les mostré, según esa planilla. Entonces, ¿qué pasó? En el 2016 nosotros necesitábamos esta cantidad para hacer, o sea, esto está dividido en las máquinas que damos de alta por mes. Es compras del mes dividido la cantidad de unidades que se dan de alta. Entonces, yo compraba esto dividido a las máquinas que hacía. Entonces me decía que por máquina era tantos dólares. A medida que fuimos entrando y adentrándonos en Lean Manufacturing, fíjense cómo está 2020. 2020 es casi 1/3 de 2016. Porque también es la misma razón. Como el stock en proceso antes era tan alto, no quiere decir que yo use menos material por máquina. Puede ser que sea exactamente igual el consumo de la máquina. Solamente que necesito mucho menos en circulación para poder hacer lo mismo. ¿Se entiende eso? Bueno, impacto en la medición de los números de la empresa, o sea, de los otros sectores. Acá Takao nos había dado al año siguiente,
primer inicio del código de barras, un análisis de situación, el cual nosotros no lo completamos todo porque algunos datos siempre nos pasa, nos sigue pasando, que nos entusiasmamos con la mejora y a veces nos olvidamos de documentar el antes. Entonces después es muy difícil, cuando la mejora está hecha, saber cómo estábamos al principio. Entonces siempre hay que sacar una foto o tomar un video o algo del principio, antes de hacer ninguna mejora. Él nos pedía el número de piezas que se pierden en la fábrica, ¿no?, para montaje, de acuerdo al plan de producción y porcentaje de cumplimiento del cronograma. Eso no lo pude hacer porque no sabía cuántas piezas se perdían antes. Nunca medí cuántas piezas se perdían. Entonces sé que ahora no se pierden. No sé cuánto mejoré. Lead time de producción, ese sí lo tenemos medidos. Y carga de trabajo ocasionada por tener que buscar las piezas perdidas. Eso tampoco lo pude medir porque yo no le puedo preguntar al supervisor ¿cuánto tiempo perdías antes en buscar piezas y cuánto tiempo perdés ahora? No tiene idea, nadie sabe. O sea, son cosas tan abstractas que se hacen por una inercia, que nadie la mira, que el día que se mejoran, no puedes medir el impacto de la mejora porque no sabías cuánto tiempo te llevaba. Y eso es una lástima, y también lo quiero compartir con ustedes, porque es muy importante saber dónde estamos parados, antes y después de la mejora. Entonces, el lead time, que sí se pudo medir porque está derivado del código de barras, cuando empezamos me daba 50 días en el láser, por esta razón que les contaba de tratar de aprovechar las chapas. Bueno, esto es en cada sector, y la suma total me daba 77 días. O sea, yo en promedio para hacer un lote tardaba 77 días. 2019, que arrancamos en abril, acá se puede ver en el gráfico, se ve perfectamente. En abril empezamos a hacer las máquinas de a una, hasta abril hacíamos lotes más chicos, o sea que se bajó. De estos 77 que ven acá, se había bajado a 32, se había bajado a la mitad. Pero en abril, cuando hicimos las máquinas de a una, de 32 se bajó a 10. O sea, ustedes entienden los números, de 77 se bajó a 32, y después de 32 se bajó a 10. Y después quedó por acá, 7, 8, ahora post pandemia, acá se puede ver el impacto de la pandemia, nos dio 20 días porque estuvimos 15 días con la fábrica cerrada. Enero y febrero tuvimos vacaciones, también eso nos demora bastante, y ahora, en junio, que ya estamos con todas las pilas, estamos de vuelta en 11 días con el objetivo de llegar a 7. Esperamos que julio sea, no sé, de 10, o de 10,5, o de 9,5, y así sucesivamente, hasta llegar a 7. El objetivo ideal puesto por Takao es 5 días. Todavía para llegar a 5 días nos falta hacer muchos ajustes. Este es otro dato importante, que tampoco antes se medía, que es los atrasos a los clientes. O sea, se pone una fecha de entrega al cliente, ¿se cumple o no se cumple? Cuando empezamos a medirlo en 2018, nos daba 18%. Fue bajando, en abril empezamos a hacer las máquinas de a una, como les conté, y como ven, acá cada vez fue mejorando. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a hacer las máquinas de a una, fue un hito en la fabricación, porque empezaron a salir a la luz un montón de problemas que estaban totalmente ocultos con la fabricación en lote. Por ejemplo, los faltantes de compras. Antes faltaba de una pieza y decía, no importa, sigo con esta otra porque de esta tengo. Y el operario trabajaba, tardaba mucho en terminar, el lead time era muy largo, pero el operario trabajaba constantemente. Al hacer las máquinas de a una, no se puede interrumpir el flujo. Entonces, falta un material que llega la semana que viene, y probablemente esa máquina se queda parada, pero la otra viene atrás, no viene al lado. Entonces hay que esperar que la otra llegue. Entonces es fundamental la gestión de compras. La gestión de compras para poder hacer las máquinas de a una es tan importante como el cambio rápido de matriz. Porque si no compras pasa a ser el problema que hace que la fábrica no fluya. Entonces, bueno, hoy en día estamos en junio en 2,24% de atrasos. Ahora en julio viene subiendo un poquito, porque hemos tenido un pico de ventas que no nos agarró muy preparados, entonces subió un poquito, pero está controlado, está dentro del rango del 5%, que es una tolerancia normal de incumplimiento, digamos, o de atrasos, ¿no? Después, otro impacto muy importante es la variedad de unidades. Al tardar menos tiempo y hacer las máquinas de a una, en un mes, yo puedo hacer mucha más variedad. ¿Se acuerdan que en el primer slide les dije que teníamos más de 100 modelos?
Bueno, nosotros en el mes de junio hicimos 30 modelos. Entonces, ¿esto qué hace? Que la rotación por modelo sea altísima. Al hacerlos en lote, nos encontrábamos que había modelos que no nos daba el año, no nos alcanzaba para repetirlo, se hacían una vez por año. Y a veces quedaban sobrando y a veces quedaban faltando. Y no se volvían a repetir hasta dentro de un año. Entonces, era como bastante costoso a nivel pérdida de una venta o mantener el stock mucho tiempo en el patio. Entonces, estos son los gráficos de los últimos, ¿cuántos? 7 años. Y como pueden ver, la producción antes de hacer las máquinas de a una era mucho más errática. ¿Por qué? Un mes se daban de alta muchas variedades y un mes se daban poco. Un mes se daba mucho, un mes se daba poco. Acá se daba poco de vuelta, después subía, después volvía a bajar. Pero la diferencia era de 25 variedades a 12. O sea, era más o menos el doble o la mitad. Era una locura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo puedo leer yo hoy conociendo la fábrica? Que es por causa del alto lead time. ¿Qué pasa? De golpe se daban de alta muchas máquinas y de golpe no se daba de alta ninguna, porque si tardábamos 70 días, había momentos del mes en los que no se daba de alta nada. Entonces, eso también se ve reflejado en este gráfico. En cambio ahora es mucho más estable, con tendencia a subir, pero yo creo que se va a quedar más o menos por acá la línea. Y bueno, esto del círculo PDCA, obviamente lo pongo porque es todo lo que vieron, es empezar de nuevo y revisarlo, y revisarlo, y revisarlo. Y como ven, el potencial de mejora todavía es muy alto. Como les dije, estamos en 11 días en el lead time y tenemos que llegar a 5, o sea, tenemos que bajar en más de la mitad. Entonces, eso indica que hay mucho todavía por mejorar y también es un desafío que es muy interesante y muy divertido, porque quiere decir que no nos vamos a aburrir, o sea, nunca se llega al fin con esto, ¿no? Y bueno, eso es todo. Así que muchas gracias y escucho las preguntas. Gracias, Silvina. Escuchame una cosa, ¿qué es eso de soy Yomel? Ah, bueno, eso no lo expliqué. Soy quiere decir Sistema Operativo Yomel. Y significa que, bueno, nada, es nuestro sistema de producción. ¿Me desconecté? ¿Qué pasó? No, acá estoy. Es nuestro logo, digamos, que usamos desde que empezamos a trabajar con esto, porque es un trabajo netamente en equipo, por eso hay un círculo, porque todos suman en este momento. Como les contaba, falta una pieza de compras, se para la fábrica. Falta un operario, se para la fábrica. Entonces, es un sistema, como el cuerpo humano, en el que nada puede fallar. Entonces, el hecho de que sea manejado como un sistema, bueno, lo quisimos reflejar en un logo en el que estamos como todos de la mano, y soy Yomel, o sea, quiere decir que cada uno de nosotros somos la empresa. Bueno, gracias, Silvina. Acá me pregunta Luis, ¿cómo cargan los desperdicios de material defectuoso, pérdidas, etcétera, para que coincida el stock del sistema con el stock real? Bien, lo que pasa es que el desperdicio en las piezas está, o sea, el desperdicio, por ejemplo, del corte de la sierra, y eso está contemplado en el plano. O sea que ese poquitito más que consume está contemplado en el descuento de la pieza. Y en caso de los remanentes se separan y ¿cómo es? Y se pesan. Muy bien. ¿Cuánto, te pregunta también Luis, ¿en cuánto bajaron los stocks intermedios porcentualmente? ¿Y cuál es la meta a futuro? El stock intermedio, lo que yo entiendo como stock en proceso, ¿no? Sí. Bueno, a mí me daba, cuando empecé a contarlo, me daba arriba de un mes de producción, que es exactamente eso, el lead time de los 77 días. Había 77 días dando vuelta en la fábrica. Y hoy es de 11, esa es la bajada. 7 veces. Bueno, acá Nicolás dice, impresionante Silvina y Yomel, inspirador. Sí, realmente es apasionante, o sea, ustedes pueden ver que yo lo hago disfrutando porque ver esos resultados día a día te hacen dar ganas de trabajar. Bueno, acá pregunta también Nicolás, ¿cómo mueven las órdenes de trabajo entre puestos?
sale una orden a producción y empujan la orden a través de todo el circuito, evaluando las colas de trabajo. Es que no hay colas, porque es como yo, o sea, como yo por ahí algunas cosas no entré en detalles. Cuando se lanza la máquina tiene todo ese circuito, como mostré en la diapositiva del circuito de una máquina, entonces va avanzando sola por el proceso. ¿Se entiende? A veces hay alguna cola y a veces hay algún tiempo ocioso, porque está faltando trabajar en que funcione como Toyota, que justamente eso es lo más difícil, ¿no? Pero son mínimos. O sea, eso es lo que hoy me está dando ese lead time de 11 días cuando me tendría que dar 7. Probablemente sea eso. Acá te mandan saludos o de un 9 juliense, no sé si se dice. ¿Quién? Mauro Lisiaga. Ah, bueno. En la logística de entrega de los productos, ¿cómo impacta la fabricación por unidad? ¿Hay un incremento de costos? No, ¿por qué? Porque me gustaría saber por qué piensa, no sé quién lo pregunta. Cristian, habilita tu micrófono. ¿Por qué va a haber un incremento de costos? Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación. De verdad es muy reveladora. Y pregunto en realidad desde mi ignorancia, ¿no? Pensando que uno produce un equipo o cualquiera de ellos y lo primero que desea es entregarlo al cliente de manera rápida, con lo cual al no fabricar por lote, que uno pensaría, fabrico por ejemplo 5 productos y los envío, en este caso fabricarlo por unidad. Quería saber cómo manejan ese tema. No estaría entendiendo bien la pregunta, porque, a ver, generalmente en el caso nuestro los clientes compran de a uno, o sea, puede haber alguno que compre de a 5. En el caso de que compre de a 5, el cliente se van a hacer uno por uno hasta llegar a 5, y se van a despachar los 5 juntos. Y en el caso de que sea uno solo, se va a hacer uno solo y se le va a entregar. Por eso por ahí no estoy entendiendo bien la pregunta. No, perfecto, como lo que me acabas de decir está respondida. Muchas gracias. Bueno. Bueno, otra cosa es, me imagino, está conectada la planificación con el sistema de lote pues, de una sola pieza, y si usan Heijunka, o sea, nivelación de la producción. Y bueno, en eso estamos, ahí es donde tenemos que mejorar. Esto es un camino, ¿no? De ir construyendo cosas, ¿no? Yo les voy a contar, en base a eso es muy interesante porque estamos trabajando justo en eso ahora. Takao nos dijo mucho tiempo atrás que teníamos que hacer operarios, ¿cómo se dice? Multifunción, ¿cómo se llama, Pepe? Polifuncionales. Polifuncionales, exactamente. Y al principio no lo entendíamos muy bien por qué. Bueno, justamente para esto, porque en algún modelo la demanda es en un sector y en otro modelo la demanda es en otro. Entonces, si yo tengo personal fijo por cada área, obviamente que me va a quedar en algún momento cuello de botella y en algún otro momento tiempo ocioso. Entonces, estamos trabajando mucho gracias a la pandemia nos dio un empujoncito porque de golpe faltaron 10 operarios que por diferentes razones de riesgo no pudieron ir más a trabajar. Entonces tuvimos que acelerar el tranco en esto de capacitarlos para poder hacer la fabricación nivelada. Muy bien. Bueno, Grace pregunta, ¿cuáles fueron los pasos previos a la implementación de código de barras? Lo conté al principio, era el tema de la necesidad de medir y en base a eso arrancamos con el sector de repuestos como prueba piloto y después se desplegó al resto de la empresa. Muy bien. Guillermo pregunta, ¿cómo diseñó Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo diseñar el sistema de software para procesar los datos que arroja el código de barras? Esto es muy importante la pregunta. Sí, bueno, eso fue un desarrollo que lo fuimos haciendo mano a mano con nuestro equipo de sistemas, que es un equipo que antes era parte de la empresa y ahora está como un staff. O sea, en base al sistema que tenemos diseñado, lo que fuimos haciendo fue ir agregando. El sistema estaba muy bien armado, o sea, tenía todo el circuito de producción pensado para hacer el seguimiento. Lo que faltaba era justamente seguirlo. Entonces, bueno,
con el código de barras fue la herramienta que faltaba, digamos, para medir. Entonces, en la medida que íbamos incorporando cosas al código de barras, decíamos, bueno, ahora queremos medir tal cosa, bueno, se agregaba, ahora queremos medir tal otra. Bueno, ya que estamos ahora, que tenemos el código de barra, podemos ver, por ejemplo, esto, la espera cuando se hacen las piezas en un lugar hasta que llegan al otro. Y así fuimos incorporándolo hasta tener lo que tenemos hoy, que también hay cosas que todavía se pueden mejorar. Por ejemplo, esos gráficos de Gantt que yo mostré, el de las esperas y el de las máquinas, eso los dibujé yo en un Excel. Estoy esperando poder tenerlos automáticos por sistema, que eso sería mucho mejor. Sí, hubo un trabajo muy codo a codo con sistemas involucrándose con el proceso de producción y con el proceso de mejora, porque todas las visitas de Takao estaba siempre, por supuesto, la persona de sistemas ahí presente y haciendo preguntas y discutiendo, ¿no es cierto? Sí, porque sí. es fundamental el trabajo conjunto. Bueno, dos preguntitas acá, también, muy buenas preguntas. Cuando eligieron el código de barra, en base a lo que eligieron, me refiero si es código QR o de barras, ya que hay varias formas de código. Esa es una. Sí, código de barras por ahora. O sea, esto es como decimos, PDCA. Por ahora con código de barras vamos bien. En la medida que tengamos que incorporar información, probablemente tengamos que pasar a otro código como el QR, que tiene para agregar más datos todavía. Bueno, después, cada operario y cada sector tiene una PC y un lector de código de barra. ¿O qué hardware incorporaron para realizar este registro? Bueno, en realidad es un NI, porque a veces el sector, como no crecimos en cantidad de gente para hacer esto, a veces el sector es una sola persona y sí tiene una computadora, pero a veces hay una computadora en el medio de dos operarios. Entonces cada uno puede trabajar con su pantalla, digamos, mientras va trabajando. Acá también otra buena pregunta de Dante. El tema es la entrega de los proveedores. ¿Ellos también entregan de una pieza? No, pero esa es una confusión, perdón Dante, no te quiero agredir con mi comentario, pero nosotros por ahí lo pensamos en función del sistema de Toyota que tienen una hora de stock. Cuando yo decía que hay una fórmula que tiene uno de los parámetros de la fórmula es el tiempo de reposición del proveedor, es el tiempo de reposición real. Si a mí el proveedor me tarda 30 días, yo tengo stock para 30 días. El proveedor me va a entregar como él lo haga. O sea, yo hoy no estoy integrando al proveedor en mi proceso. Absorbo eso en mi stock. Creo que con eso se va a entender bien, ¿no? Sí, creo que se entiende bien, sí. Bueno, te dicen una genia. Bueno, la próxima visita no sea Toyota, sino Jomel. bueno, cuando se levante la cuarentena, son bienvenidos. Pues vamos a organizar, si nos das la bienvenida, Sil, Sí, vamos a organizar. Bueno, el software de código de barras, ¿es enlatado? Vanina pregunta, ¿es enlatado o a medida? ¿Tiene SAP? A medida es. A medida. Luis, ¿tienen pensado qué sistemas de pronósticos utilizar justamente para diseñar la nivelación de la producción? Sí, en realidad, bueno, es un tema largo a trabajar. Se usa la misma fórmula para, eso estaría bueno que lo explique Takao, me parece, pero se usa la misma fórmula para el pronóstico de ventas que para el de los materiales. Solamente se deja una parte, que es la estratégica, que equivale más o menos a un 20% de esa planificación, en la que obviamente lo decide la gente de ventas. En este caso es mi padre, que es el que tiene más conocimiento del mercado y todo, y él toma esas decisiones estratégicas. Lo demás se puede manejar por fórmula porque es algo repetitivo. Y bueno, según lo que nos enseñó Takao, ese tirar la moneda que se dice que es el pronóstico de ventas, con esta fórmula se eleva de un 50%, que es tirar la moneda, a un 80%, la probabilidad de acierto. Entonces, lo estamos haciendo así y funciona muy bien. En los 5 años que tardó el proceso de implementación, ¿con qué
herramientas empezaron los primeros tiempos? Bueno, las primeras herramientas era preparar la fábrica para trabajar de a uno. Entonces, se empezó con empezar a mejorar el circuito de soldadura robótica, que el robot pueda hacer más piezas, y bajando todos los tiempos de preparación de los sectores que tenían preparaciones altas. Muy bien. Ricardo acá pregunta, que está muy claro cómo reacciona compras ante el punto de pedido, pero ¿cómo actúa en caso de que haya variabilidad significativa de la demanda? Bueno, en ese caso no se tiene en cuenta la fórmula. Por ejemplo, yo tengo una fórmula que me dice que tengo stock para 5 y de golpe se venden 30, una venta de un pico. Se compra para esas 30, se compra el pico. Entonces no afecta el desarrollo del sistema, porque si no, claro, se cae todo. Este sistema está hecho para la cotidianeidad, no está hecho para los picos. Los picos hay que absorberlos comprando para el pico. Acá hay una pregunta muy buena de tu coterráneo, y es la última porque nos gustaría dejarle un pequeño espacio acotado. Por favor. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuál fue lo que más los desanimó? El peor escollo de cualquier tipo que tuvieron que cortar para seguir el rumbo Kaizen. Bueno, por suerte los venimos superando los escollos, pero lo que más cuesta es alinearse en los conceptos, porque esto es tan diferente a lo que tenemos arraigado en nuestra educación, en nuestra cultura, no sé si decir latinoamericana o por ahí occidental, que realmente se hace muy difícil entender por qué los japoneses lo hacen de esta manera. Y los resultados no son inmediatos, obviamente, entonces hay momentos en los que semejante cambio hace tambalear a toda la estructura porque dice, ¿estaremos haciendo bien? Vamos en contra de lo que hicimos toda la vida. Y ahí es donde se plantean los interrogantes. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar haciendo esto si no hay resultados? Pero a veces el problema es que los resultados que mirábamos también estaban mal. Y los resultados que genera esto nunca se miraron, entonces no se ve la ventaja. Entonces es un proceso complejo, realmente muy complejo. Bueno, eso sería prácticamente el motivo de otra reunión, porque sí. el tema es fascinante y es muy natural, porque siempre ocurre, ¿no? En mayor o menor grado. Así Sí. que bueno, te siguen las felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Del INTI, que fueron maestros nuestros, como Guillermo, por ejemplo. Así que bueno, es lindo que ellos estén, que Iber también fue profe nuestro en el curso de terceros países, etc. Así que bueno. Perdón, José María, Roberto Caferra. La presentación pues estuvo genial, Silvina, felicitaciones. Gracias. ¿La vamos a tener en algún lado para contar con ella? No sé, Pepe, eso tiene que responder Pepe. Silvina, está buenísima, muy explicativa. La grabación va a estar completa, la vamos a subir a YouTube como todos los Kaizen Club, así que la van a tener, la van a recibir. Así que, bueno, la idea justamente de Kaizen Club es que todo el mundo pueda aprovechar, que podamos aprovechar mutuamente, ¿no es cierto?, de los conocimientos que vamos adquiriendo, pero esto es un camino que se va haciendo al andar, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no quiero que nos alarguemos porque Kasahara-san, are you with us here? Yes. Oh, okay. I have been listening all the time. Thank you very much for your nice company, and we would like you to give us your last comments regarding this work done by Silvina. Yeah, I think this was a very good presentation to talk about all the history, how the German has brought lean manufacturing in 5 years. Esta es una buena presentación de
y un buen resumen de mucho trabajo a lo largo de 5 años. And like Selena said, right, it is very important to recognize that, right, in lean manufacturing implementation. Today's topic is barcode system implementation. However, right, always, right, physical process improvement and, right, information processing have to come together. Entonces, acá hay una cosa muy importante que ustedes tienen que siempre recordar, y es que, bueno, hoy el tema es código de barras, pero tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental, que es que los bienes físicos y la información tienen que caminar juntos. Entonces, siempre hay que considerar las dos cosas, ¿no? El movimiento de bienes físicos y el movimiento de información. When the manufacturing system in physical manner is messy, then whatever the information system might be used, right, never works. Entonces, por ejemplo, si el sistema de producción físico es desordenado, no importa qué sistema de organización de la información ustedes tengan, no hay manera de arreglarlo con un sistema de información. And before barcode system implementation warehouse, they have done 5S, and they have cleaned up all the inventories, bad inventories. All the physical activity have started, and next they have implemented replenishment system of the spare parts, right? Like two systems, right? Perfecto. Entonces, viendo cómo empieza todo este proceso, y para mostrar que justamente la parte física tiene que ir acompañando la parte de información, lo primero que se hizo en el sector de repuestos, que es donde empezó la aplicación de código de barras, fue 5S. Entonces, una vez que lo primero que es ordenar el proceso material, ¿no es cierto? Una vez que está eso, se pudo implementar el sistema de código de barras, y a partir de eso se pudo generar un buen sistema de ¿cómo se dice? Replenishment, de reabastecimiento. Pero una cosa no va sin la otra. Naturally, also they analyze the inventory and also the business. And based on the PQ analysis, they reorganize the storing of the parts. Por supuesto que todo este ordenamiento físico está relacionado directamente con un estudio de cuál es la estructura del negocio de la empresa, qué es lo que la empresa vende. O sea, todo tiene que ser funcional a lo que la empresa está vendiendo. O sea, no es una organización arbitraria de que yo ordeno para que quede lindo, sino que tiene que responder a una necesidad concreta del negocio. Eso se llama PQ. In the meantime, they have started to put the barcode for all the spare parts. Y entonces, mientras tanto, fueron poniendo código de barras a cada uno de los repuestos. And after reorganizing the position of the parts, now they have put the barcode for all the positions. Y además de poner un código de barras a cada uno de los repuestos, pusieron un código de barra para cada una de las posiciones. So from the system side, the barcode system implementation was not so difficult because already good physical situation is materialized. Entonces, desde el punto de vista de informático, no es tan difícil hacer este trabajo una vez que se materializó un buen orden del lugar. So this is how they did the barcode system implementation in the warehouse. Entonces ese fue el comienzo de implementación de código de barras en el depósito de repuestos. Ahora, and in the manufacturing production systems area, before barcode system implementation, they implemented the flow manufacturing system.
Entonces, en el caso de la producción, de la parte de producción, lo primero que se hizo es, antes de implementar código de barras, es generar un flujo de proceso, ¿no? O sea, se implementó producción en flujo. So in the flow manufacturing, the key is how the physically the process is executed smoothly. Entonces, el manufactura en flujo quiere decir que todos los procesos van avanzando de una manera suave. One of the important implementation they did was so-called set manufacturing. Entonces, lo primero, lo más importante que se hizo fue trabajar máquina por máquina, por el set completo que corresponde a una máquina. In their manufacturing, right? Basically, every process starts from the laser cutting of the sheet metal. Por ejemplo, en el caso de ellos, todo el proceso empieza con el corte láser de la chapa. So, instead of the earlier the batch laser cutting of the parts, they prepare the entire set of the parts for each product. Entonces, en el área de corte, lo que se hizo fue empezar a cortar máquina por máquina, la máquina completa, y no otra cosa, nada más que la máquina completa. So when the laser cutting is over, then entire set of the sheet metal parts are available. Quiere decir eso, cuando termina este procedimiento de corte, está todo lo que hace falta para completar esa máquina. Then, according to the next step, right, they organize the trolley system to move the parts. Entonces, here it goes to be ready for the assembly. Entonces, a partir de este punto de salida, que es el corte de láser, hay que generar, ellos generaron, en Jommel generaron las rutas que iban a seguir las distintas piezas que fueron cortadas. Cosas iban a ir directamente a montaje. That is the process Silvina nicely explained. Y eso ustedes lo vieron en la presentación, las rutas desde la salida del láser hasta los distintos procesos. Then we applied barcode system to track the job. Entonces después aplicamos el sistema de código de barras para rastrear y hacer el seguimiento de estas rutas. Right? So both physical implementation and barcode system, right, went together. Right? Entonces acá es un ejemplo de cómo la implementación física y el manejo de la información trabajan juntos. And they evaluate the results, as Silvina explained, and got the drastic reduction of lead time or inventory of the raw materials, and increase of the varieties of units in a month. Entonces este trabajo conjunto de bienes físicos con información produce el resultado, y manufactura en flujo, por supuesto, produce el resultado de disminución del lead time, disminución de inventarios, me olvidé del último. ¿Sí? So from those data, we can easily understand, probably their production cost must be much lower compared with earlier batch production. O sea, tal como dijo Silvina, ha bajado drásticamente el costo de producción debido a esta mayor eficiencia en el manejo. And if we look at the barcode system itself, then this implementation has to be specific to each factory. Entonces, esta implementación tiene que ser específica para cada fábrica. Because warehouse is different, right? Factory by factory.
And Porque production will be different factory by factory. hay una variación entre fábrica y fábrica de los depósitos, de los sistemas de producción. And the important thing is that this system has to work real time. Y lo importante de esto es que el sistema tiene que trabajar en tiempo real. Right? Which is different from the central system like ERP. Lo cual es distinto a un sistema central como el ERP. Right? ERP is mainly accounting system, which doesn't require real-time operation. El ERP en realidad es un sistema de administración que no necesita en realidad operación en tiempo real. So the way that they have done this implementation is, of course, this system completely local system. Right? Local system and the real-time system, which has their own server. Entonces, esto funciona con, toda esta implementación funciona con un sistema que trabaja en tiempo real y tiene su propio servidor. And they developed this system in-house. Y este sistema lo desarrollaron in-house. And from this system to accounting, right? From time to time, right? From the server of this system, we transfer the data, like once per shift or once per day. Y con una periodicidad, ya sea una vez por turno o una vez por día, se transfiere la información del servidor de tiempo real al servidor general de ERP. Because there are many information which the accounting system doesn't require, but we need a lot in manufacturing management. Porque mucha información que no necesita el sistema de administración general, pero sí necesitan las operaciones. Right? This local system, even using Excel, you can implement. Este sistema local se puede implementar incluso con Excel. Right? Process must be clearly defined. Right? Lo único que es importante es que el proceso esté bien definido por la gente de la fábrica. The success of a barcode system implementation in JOML is because the way they work. Y el secreto de por qué JOML tuvo éxito en esta implementación de código de barras es porque trabajaron de esa manera. And they didn't forget to evaluate the result, right? Y no se olvidaron de después, right? y no se olvidaron de evaluar la diferencia entre el antes y el después. So I think this way, if any industry wants to implement this, right, you can exactly do what JOML did. Entonces yo creo que es un buen ejemplo que ustedes tienen para seguir, hacer exactamente como hizo Silvina o como hizo JOML para aplicar el código de barras, pero relacionado con la producción, ¿no es cierto? Con el sistema. There is no need to spend big money for this implementation. De manera que no hay necesidad de gastar mucho dinero para hacer esto. More like a barcode scanner or label printer, you can easily buy from Libreton. Entonces, comprar lectores de código de barras y ¿cómo se llama? Y impresoras son cosas que se pueden comprar muy baratas por Mercado Libre. No es una inversión grande. Okay. So, and I think this is all my what I want to talk to all of Bueno, the audience today. Este era el comentario que les quería hacer a todos para que puedan aprovechar esta And experiencia. I know that Argentina is in a difficult situation because of coronavirus problem, right? Like other Sí. countries as well. En el que la Argentina está sufriendo
mucho por el tema del coronavirus. The number of newly infected people are much higher now than in Japan, right? Y ha subido mucho, es mucho más alto ahora el número de infectados de lo que es en Japón. But I hope that like today we are doing, right? We are able to work, right, remotely together. So taking this opportunity that when the people have to stay at home and work, this is a time they can spend for enough thinking and learning. Entonces, esto tiene un costado bueno, y es que nos da tiempo para pensar y nos da tiempo para aprender un montón de cosas que el día a día a veces no nos deja. Así que I'm telling all our customers that same way, that this is an opportunity given to us to think well and learn a lot and generate ideas. Esto es lo que yo les digo a mis clientes, y es que esto es un regalo, es una oportunidad. Hay que usarlo como oportunidad para pensar y para aprender de qué manera podemos mejorar nuestros procesos de producción. Even the product design side, right? We are able to think how to make a product to be durable for coronavirus. Like Incluso, touchless operation. Incluso automatic operation. Desde el punto de vista sanitario, podemos hacer en diseño, podemos diseñar el proceso de producción de manera tal de que no necesite contacto físico, o sea, que sea safe, que sea seguro, incluso en tiempo de coronavirus. In the manufacturing side, we can think with a lesser number of people because of social distancing, right? How to organize the manufacturing. También tenemos que maintain the outputs, right? We need to do a lot of low-cost automations. Entonces tenemos, por ejemplo, otro desafío, que es el de que tenemos un mayor distanciamiento entre las personas. Entonces nos obliga a trabajar con menos personas. Entonces esto es una buena oportunidad para considerar oportunidades de automatización de bajo costo. Right? If we are able to organize the manufacturing with, for example, half of manual work, then, right, by doing those improvements, then, right, improvement will be 100%. Then social distancing problem will be much easier to deal with, right? Entonces, si por ejemplo ustedes pueden hacer la misma cantidad de trabajo con la mitad de personas, van a poder cumplir con este distanciamiento social y habrán aumentado su productividad en el 100%. Right, so that is a new goal for us to achieve. Right? Entonces tienen que fijarse estas cosas como objetivos. Right? So, that's the reason why I say that this is an opportunity to given to us instead of getting depressed and just watching TV at home. It's better to think positively, generate more ideas, and do the improvement. Entonces, en lugar de deprimirse, quedarse mirando tele, lo que hay que hacer es poderse pensar positivamente y generar ideas, pensar cómo podemos aprovechar esto. Thank you very much for your attention, and I really enjoyed today's presentation. Bueno, I would like to give a to Silvina. Muchas gracias por su atención y quiero felicitar a Silvina, yo también. Thank you very much, Kasehara-san. It's a pleasure for me to work with you all this time. Thank you. And I wish all of you guys to keep safe from coronavirus, right? Y les deseo, bueno, que se cuiden y que estén seguros sobre con esta enfermedad, de no tener problemas. And I look forward to visiting
Argentina anytime soon. Espero que pueda volver a la Argentina pronto. Getting back to the little bit normal condition. Right? En condiciones y que el mundo vuelva a condiciones normales. Thank you. Muchas gracias. Yeah. Bueno, Silvina, thank you very much, Kasahara-san. Silvina, muchas gracias. Y nuevamente, gracias a todos. Keep tuned, stay tuned. Vamos a seguirlo teniendo acá, haciendo estas buenos tips para que ustedes implementen esto. Les vamos a mandar la presentación y la grabación. Así que bueno, gracias nuevamente por acompañarnos en el Kaizen Club. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Muy buenas noches.